Ok, el título es, cópienlo ahí, fracciones equivalentes. Fecha larga, profe. Ok, dos fracciones son equivalentes cuando representan la misma fracción o cantidad. Cuando representan la misma fracción o cantidad. Cuando representan la misma fracción o cantidad. Así sean diferentes el numerador y el denominador. Así sean diferentes el numerador y el denominador. Dos fracciones son equivalentes cuando representan la misma fracción o cantidad. Así sean diferentes el numerador y el denominador. Bien, entonces fíjense la explicación. Nosotros decimos, ¿verdad?, que dos fracciones son equivalentes si representan la misma fracción o cantidad. Pero eso va a estar representado de cierta forma. Fíjense el primer ejemplo. Se los voy a colocar aquí. El número 1, número 2, número 3 y número 4. Muy bien. Fíjense, yo quiero que ustedes vean, equivalente es de equivalencia, es decir, que representa lo mismo. Si tú, por ejemplo, te vas y dices, bueno, voy a ver si este peso es equivalente a este peso, es decir, si yo tengo algo que me pese 1 kilo y del otro lado me pesa 1 kilo, se equiparan, ¿verdad?, la balanza, es decir, queda equivalente. Si alguien pesa más que otro, la balanza se inclina. Entonces, cuando nosotros hablamos de equivalencia, es cuando una fracción, ¿verdad?, sea prácticamente igual que la otra, indistintamente que los numeradores y los denominadores sean distintos. Vean este primer caso. Yo tengo el primer caso que es este. Yo tomé una unidad y la dividí en dos partes iguales, ¿cierto? Pero de esas dos partes, yo me voy a comer o voy a tomar una. ¿Cierto? Esta fracción que yo estoy tomando allí representa un medio, ¿cierto? ¿Verdad que sí? Porque mi fracción fue dividida en dos partes y tomé una. Muy bien. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, que una torta la dividí en dos y me comí la mitad. Es decir, me comí una mitad y me queda la otra. ¿Sí o no?
Muy bien. Ahora fíjense. Vean este segundo caso. Tengo una misma torta, pero esta vez la dividí en 4 trozos. Y aquí éramos 2 personas y aquí somos 4. ¿Verdad que sí? Pero de esos 4 pedazos, solo voy a tomar 2. ¿Y cómo represento esta fracción? 2 cuartos. ¿Verdad? Yo quiero que vayan observando y luego vemos y hacemos un análisis. Muy bien. Ahora tomo otra torta del mismo tamaño que las anteriores, pero esta vez la voy a dividir en 6 trozos. En 6 trozos. Pero solamente me voy a comer 3. ¿Sí o no? Muy bien. ¿Cómo represento esa fracción? La represento de esta forma. 3 sextos. Y por último, tengo una misma torta, pero esta vez la dividí en 8 trozos, pero de los cuales solo me voy a comer 4. Muy bien. ¿Qué me representa a mí esa fracción? Me representa 4 octavos. Ahora muy bien. Fíjense. ¿Por qué nosotros decimos que estas fracciones son equivalentes? Porque cada una de ellas, es decir, la número 1, la número 2, la número 3 y la número 4, ¿verdad? Fueron divididas exactamente en partes iguales, pero con la diferencia de que mientras menos trozos yo tome de mi unidad, más grandes van a ser los trozos, ¿verdad que sí? Por ejemplo, fíjense, la primera torta, yo la dividí en 2. Quiere decir que el trozo que yo voy a tomar es mucho mayor, pero estoy tomando la mitad de la torta, ¿sí o no? Es decir, tomé la torta, la piqué en 2, exactamente iguales, y tomé la mitad y la otra me queda. ¿Sí o no? Esta que está aquí, la dividí en 4 partes exactamente, pero de esas 4 partes que yo estoy tomando, solamente me estoy comiendo 2, es decir, la mitad. Fíjense, tomé 4 partes, pero me estoy comiendo 2. Es decir, me siguen quedando la misma cantidad de partes que en la primera. Lo único es que aquí está dividido en 4 trozos. Si yo hubiese agarrado la primera parte, esta, y la divido, esta que me quedó en 2, me va a quedar lo mismo que aquí. ¿Verdad que sí? Entonces, esta fracción, la número 1 y la número 2, son equivalentes porque representan la misma cantidad. ¿La misma cantidad en qué? La misma cantidad repartida y la misma cantidad que quedó. Lo único es, si ustedes se dan cuenta, fíjense, aquí está solamente la primera parte que me comí, aquí también. Lo único es que tengo más trozos. Vean el caso número 3. En el caso número 3, tengo la misma torta que la 1 y la 2. Ahora la dividí en 6 trozos. Pero solamente me estoy comiendo la mitad. Me comí 3. ¿Qué me está quedando? La misma cantidad de torta. Si usted observa la parte de abajo, observa aquí y observa aquí, quiere decir que siempre me va quedando la misma cantidad. ¿Y cómo represento? 3 sextos. Quiere decir que un medio es equivalente a 3 sextos. Profe, Y tengo la última. Igualmente, tengo otra torta
que la dividí esta vez, pero en 8 trozos. Es del mismo tamaño que las anteriores. Pero de esos 8 trozos, solamente me estoy comiendo 4. Es decir, me estoy comiendo la mitad. Ahora bien, yo lo que quiero es que ustedes vean de forma gráfica que en todos los casos, la torta fue dividida y se tomaron las mismas porciones, indistintamente en los trozos que se picaron. Aquí lo piqué en 2, me comí 1. Aquí lo piqué en 4, me comí 2. Aquí lo piqué en 6, pero me comí 3. Y aquí lo piqué en 8, pero me comí 4. Entonces, cada fracción de esta es equivalente a la otra. 1/2 es equivalente a 2/4. 2/4 es equivalente a 3/6. 3/6 es equivalente a 4/8. 2/4 es equivalente a 4/8. 1/2 es equivalente a 4/8, a 3/6, a 2/4. ¿Por qué? Porque representan la misma cantidad. Es decir, que la misma torta que yo tuve, siempre me comí la mitad y me quedó la mitad. Indistintamente la cantidad de trozos que yo haya dividido mi fracción. ¿Ok? ¿Cómo sé yo o cuál es el método que yo voy a saber que esta fracción es equivalente a cada una de las anteriores? Entonces tengo un método. Hay un método, ¿verdad? El método es el siguiente. Me decía al inicio que 2 fracciones van a ser equivalentes cuando van a representar la misma cantidad. Pero yo les voy a mostrar un método. Hay varios métodos, pero les voy a mostrar este que es sencillo. Yo puedo hacer lo siguiente. Puedo dividir 1 entre 2 y me va a dar un resultado, ¿verdad que sí? Puedo dividir 2 entre 4 y me va a dar un mismo resultado. Pero le voy a mostrar este que es súper sencillo y súper fácil. El método es este siguiente, fíjense. Tengo 1/2. Y yo voy a ver si son equivalentes por cada uno de los demás. Primero voy a hacer el 1/2 y voy a ver si es equivalente con 2/4. Entonces, tengo 1/2 y tengo 2/4. Fíjense lo que voy a hacer. Voy a hacer el método cruzado. ¿Qué quiere decir esto? Voy a multiplicar el numerador por el denominador, ¿cierto? Y ese resultado o ese producto lo voy a colocar aquí como numerador. Entonces yo digo 1 por 4, 4. Muy bien. Ahora voy a multiplicar el segundo numerador por el primer denominador. Y multiplico. 2 por 2, 4. Y ese producto lo voy a colocar como denominador. Muy bien. ¿Cómo son las fracciones? Es decir, ¿cómo es el numerador y el denominador? Iguales. Iguales. Entonces, ¿cómo sé yo que una fracción es equivalente a otra? Cuando el numerador y el denominador sean iguales. En este caso, 4/4 es igual. Muy bien, repito. Ahora voy a tomar 1/2 y voy a ver si es equivalente a 3/6. Hago el mismo procedimiento. Observen el procedimiento como es. Tomo 1/2 y yo quiero saber si es equivalente a 3/6. Entonces coloco mis dos fracciones. Yo quiero saber si 1/2 es equivalente a 3/6. Muy bien. ¿Qué hago?
multiplico el primer numerador por el denominador. ¿Sí? Y ese producto lo voy a colocar como numerador. 1 por 6, 6. Muy bien. Ya hice el primer procedimiento. Segundo procedimiento, multiplico el 3 por el 2. 3 por 2, 6. ¿Cómo son las fracciones? ¿O cómo es la fracción resultante? Igual. ¿Por qué igual? Porque el numerador y el denominador son iguales. ¿Ok? Vamos a ver ahora si un medio es equivalente a 4 octavos. Un medio, ¿verdad? Y tengo 4 octavos. Muy bien. Vuelvo a hacer lo mismo. Multiplico 1 por 8 y el producto lo coloco en el numerador y 1 por 8 es 8. Ahora multiplico 4 por 2 y el producto lo coloco como denominador. 4 por 2, 8. ¿Cómo son los números? Iguales. El numerador y el denominador son iguales. Entonces, quiere decir que un medio es equivalente a 2 cuartos, es equivalente a 3 sextos, es equivalente a 4 cuartos. Pero sucede algo, fíjense. Si yo coloco aquí un medio y coloco esta fracción, 2 quintos, que Dylan me decía si colocaba una fracción impar en el denominador. Muy bien, fíjense lo siguiente. Hago el mismo procedimiento, multiplico en forma cruzada. 1 por 5, 5. ¿Sí o no? 2 por 2, 4. ¿Cómo son los números en esta fracción resultante? Distintos. Como son distintos, esta fracción no es equivalente. Entonces, ¿cuándo va a ser equivalente? Cuando el numerador y el denominador sean iguales. Sean iguales. Si no son iguales, el numerador y el denominador, la fracción no es equivalente. Esto está súper sencillo. Fíjense una cosita. Yo les digo a ustedes, ok, verifiquemos que estas fracciones sean o no equivalentes. Entonces yo le coloco un ejercicio, por ejemplo. Menciona si son equivalentes o no. Y le coloco esta fracción. Entonces usted dice, a simple vista no sabe, pero usted hace el procedimiento. ¿Cuál es el procedimiento? Súper fácil. Multiplica en forma cruzada. 6 por 9, 54. Y multiplica 7 por 5, 35. ¿Cómo son ambos términos, numerador y denominador? Distintos. Quiere decir que no es equivalente. Y te coloqué otra fracción, te coloqué 2 cuartos y te coloqué 3 sextos. Multiplico 2 por 6 y lo voy a colocar como numerador. 2 por 6, 12. 3 por 4, 12. Como el numerador y el denominador son iguales, entonces sí son equivalentes.
Y eso es todo lo que tienes que hacer. Ese es el procedimiento para tú poder conseguir o poder saber si dos fracciones son equivalentes o no. ¿De acuerdo? Quiero que quede algo muy claro aquí para que ustedes no vayan a cometer error al momento de hacer una fracción y no les vaya a dar. Fíjense, si yo tengo estas dos fracciones, yo siempre voy a comenzar por la primera fracción. La primera fracción es esta, 6/9, ¿verdad que sí? Y voy a comenzar por el primer numerador. El primer numerador es 6 y lo voy a multiplicar por 27. Eso yo lo voy a multiplicar y el producto lo voy a colocar como numerador. No voy a empezar a multiplicar 18 por 9, no. Es 6 por 27. Y tampoco el producto lo voy a colocar como denominador. Tampoco, tampoco. Siempre voy a comenzar por la izquierda, es decir, por el primer numerador multiplicando al denominador de la otra, ¿verdad? Y ese resultado lo voy a colocar aquí. Entonces yo digo 6 por 7, 42. Estoy llevando 4. 6 por 2, 12. Y 4 que llevo, 16. Entonces, eso me da 162. Fíjense, multipliqué 6 por 27 y el producto lo coloqué como numerador. Como numerador. Este es el primer paso. 6 por 27 y el producto lo coloco como numerador. Ahora, voy a multiplicar 18 por 9. 18 por 9, como es la segunda fracción, lo voy a colocar como denominador. Puede ser que me diga Pedro, profe, y si yo multiplico primero 18 por 9, no hay problema. Usted multiplicó 18 por 9, pero ese resultado lo tiene que colocar como denominador. ¿Por qué? Porque pertenece a la segunda fracción. Entonces yo multiplico 9 por 8, 72, coloco el 2 y llevo 7. 9 por 1, 9. Y 7 que llevaba 16. Fíjense, como son iguales, sí son equivalentes. Sí son equivalentes. Otra cosita, no es lo mismo que tú me vayas a multiplicar 18 por 9 y lo coloques como numerador. Porque si van a ser distintas los productos, cuando tú vas a graficar, no te va a dar igual. No es lo mismo lo que me quiera decir el numerador a lo que me quiera decir el denominador. Por eso le estoy diciendo, la primera fracción, cuando tú lo multiplicas, lo coloco como numerador. Y la segunda fracción, el producto va como denominador. Ahí quiero que estén muy claros en lo que les estoy explicando. Los ejercicios quedarían así o se les va a decir así. Señala si los pares de fracciones, son Equivalentes. equivalentes. Son equivalentes. Así les colocaría yo el enunciado. Y les colocaría los pares de fracciones.
Ok, así le colocaría yo el par de fracciones. Y ustedes me tuviesen que decir si ellas son equivalentes o no. Entonces, ¿cómo lo resolvería usted? Súper fácil. Lo vamos a resolver de esta forma. Fíjense. Siempre vamos a obtener una nueva fracción. ¿Verdad que sí? Siempre vamos a obtener una nueva fracción. Siempre. Siempre. Ahora fíjense. Multiplico 3 por 14. ¿Dónde voy a colocar el resultado? En el numerador. 3 por 14 es 42. Y ahí tengo. Y ahora multiplico 4 por 7. Y el producto lo coloco como denominador. 4 por 7, 28. ¿Son o no son equivalentes esas fracciones? No. No, ¿Colocas? No. No. ¿No qué? profe. ¿No No son qué? equivalentes. No Son equivalentes. son equivalentes, así, no son equivalentes. Así tiene que colocarlo, no son equivalentes. ¿Verdad que sí? Muy bien, vamos con la segunda. Multiplico 2 por 32. 2 por 32 es 64. Muy bien, ahora voy a multiplicar 16 por 4. 16 por 4 me da 64. ¿Qué pasa con esas dos fracciones o esa fracción resultante? ¿Son o no son equivalentes? Sí son equivalentes. Sí Sí son. son equivalentes. Sí son equivalentes. Muy bien. Vamos con la tercera. 5 por 56. Bueno, multiplico. 5 por 6, 30. Coloco el 0, llevo 3. 5 por 5, 25. Y 3 que llevo, 28. No es necesario que usted haga un procedimiento grande, sino lo puedes hacer así. Entonces, 5 por 56, el producto es 280. Lo coloco como numerador. Ahora voy a multiplicar 35 por 8. 8 por 5, 40. Llevo 4. 8 por 3, 24. Más 4 que llevaba, 28. ¿Qué pasa con ese par de fracciones? Sí son equivalentes. Sí son equivalentes. Sí, son equivalentes. Y eso es todo lo que tiene que hacer, chicos. Eso es todo lo que... Ok, entonces teníamos amplificación y simplificación de fracciones. Y yo quiero saber qué significa eso. Pero tenemos que empezar por la amplificación. Amplificar una fracción, es decir, aumentarla. ¿Sí? Amplificar, agrandar, agrandar. Eso significa amplificar. ¿Qué quiere decir? Que las fracciones yo las voy a volver más grandes. Pero ¿cómo hago eso? ¿Verdad? Para amplificar una fracción, realizo lo siguiente. Se multiplica el numerador y el denominador ¿verdad? Por un mismo número. ¿Sí? Por un mismo número.
No lo puedo multiplicar por números diferentes porque no me daría el procedimiento. Entonces, fíjense algo. ¿Cómo es eso, profe? Que yo tengo que multiplicar el numerador y el denominador por un mismo número. Súper sencillo. Amplificar una fracción es súper sencillo. Vean, yo les coloco a ustedes esto. 4 quinto. ¿Sí o no? Y le voy a colocar esto. Se lo coloco así. Hay infinidades de formas de tú poder amplificar una fracción, pero yo les digo que 4 quintos yo lo debo multiplicar por ¿cuánto? Por 4, porque aquí se lo estoy señalando. Se lo estoy señalando, ¿verdad? Entonces, ¿qué haces tú? Tú haces esto. 4 por 4 y 5 por 4. Muy bien. Entonces tú multiplicas 4 por 4, 16. Y 5 por 4, 20. ¿Cuál es la amplificación de 4 quintos multiplicado por 4? 16 veinteavos. Y eso es absolutamente todo. Si tú te vas a dar cuenta de algo, si tú te das cuenta de algo, cuando tú amplificas cualquier fracción por cualquier número, la fracción que vas a tener como resultado siempre va a ser equivalente a la primera. Siempre va a ser equivalente. ¿Por qué? Porque tú estás multiplicando el numerador y el denominador por un mismo número. Por un mismo número. Y se sobreentiende que los productos resultantes van a ser dados por el número que yo te estoy dando. Si tú quieres ver Vendrían si a eso ser es cierto, múltiplos. si tú quieres ver si eso es cierto, es súper fácil, ¿ves? Entonces tú dices 4 quintos, que es la primera fracción, la original, y colocas 16 veinteavos, que es la fracción resultante. Cuando tú multiplicas 4 por 20, es 80. Y 16 por 5 es 80. En todas las amplificaciones, tú vas a saber que la fracción resultante es equivalente. ¿Cuándo no va a ser equivalente? Cuando tú multipliques mal. Cuando tú multipliques mal. Esto que está aquí es la comprobación. Esto que está aquí se llama comprobación. Comprobación. ¿Comprobación de qué? De que tú hiciste bien tu amplificación. ¿De acuerdo? Vamos con otro caso, otro ejemplo. Te doy 2 séptimos y te digo que lo tienes que amplificar por 3. Entonces, súper fácil. Tú sabes que el numerador y el denominador lo tienes que multiplicar por el número que te estoy dando. Entonces tú colocas 2 séptimos y lo multiplicas por 3 y el 7 lo multiplicas por 3. Es indistinto que yo coloque una misma línea divisoria y estén los dos a que lo coloque así. No hay problema. Y multiplica 2 por 3, 6. Y 7 por 3, 21. ¿Sí o no? Muy bien. Cuando tú la compruebas, que colocas tu fracción original, que colocas 2
séptimos y 6 veintiunavos. Cuando tú multiplicas 2 por 21, es 42. Y cuando multiplicas 6 por 7, es 42. ¿Cuál es la conclusión de mi amplificación? Que cuando tú amplificas, la fracción resultante siempre va a ser equivalente a la original. ¿De acuerdo? La fracción resultante siempre va a ser equivalente a la original. Si no te dan equivalente aquí, ¿verdad? Quiere decir que multiplicaste mal. Que multiplicaste mal. ¿Ok? Entonces tenemos fracciones equivalentes y amplificación de fracciones. En la amplificación, tú compruebas para saber, ¿verdad? Que está correcta tu amplificación. Nuevamente les repito, y presten mucha atención, siempre la fracción que obtengo como resultado de amplificarla por el mismo número va a ser equivalente a la primera fracción, es decir, a la fracción original. ¿Y cómo hago mi amplificación? Multiplico el numerador y el denominador por un mismo número. En este caso yo te voy a decir a ti por qué número debes amplificar esta fracción. Cuando tú amplificas, es decir, cuando tú agrandas, la estás llevando a un método equivalente. ¿Por qué? Porque la estás multiplicando por un mismo número y ese mismo número aquí se está multiplicando 3 veces esta cantidad. Aquí se está cuatriplicando esta cantidad. Entonces, por eso, las fracciones resultan equivalentes. Fíjense algo, si yo no le doy a ustedes el número por el cual deben amplificar, cada quien va a colocar un número distinto. Yo puedo colocar el 2, Dylan puede colocar el 3, Sheila puede colocar el 5, y la fracción resultante va a ser distinta, cada uno. A cada uno nos va a dar distinta. Entonces, ¿qué debo hacer?